Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today I'm... Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy les presento un nuevo formato. Lo he llamado el Diario Mensual. En este formato, recopilaré los discursos de Claire Daly en el Parlamento Europeo y los presentaré en un formato seleccionado que durará de 10 a 15 minutos cada mes. Comenzaré con enero de 2023. Elegí hacer esto porque creo que Claire Daly es verdaderamente excepcional. Ella es una de las pocas políticas en Europa que posee tanto valentía como inteligencia y utiliza ambas para expresar sus opiniones. Ella es anticolonial, pro-paz, está en contra del belicismo y aboga por una versión racional de la Unión Europea y un enfoque sensato de la política internacional. Al final, proporcionaré un breve comentario, pero por ahora, sin más demora, disfruten de los discursos de Claire Daly de enero de 2023. Gracias, presidente. Hubo un tiempo en el que los derechos humanos se trataban de derechos políticos y sociales. Estos incluían vivienda, atención médica, alimentación y empleo. Sin embargo, estos derechos desafiaban el orden económico. Como resultado, los derechos sociales fueron eliminados de la ecuación. Los derechos humanos se convirtieron entonces en una herramienta, un arma utilizada para atacar a nuestros supuestos enemigos geopolíticos. En cada reunión, buscamos víctimas que podamos utilizar para criticar a nuestros rivales. Sin embargo, nunca mencionamos a las víctimas que nosotros mismos hemos creado. Como señaló mi colega, es impensable que los crímenes cometidos por Israel contra los palestinos sean discutidos. Lo mismo ocurre con los sirios que son torturados y asesinados debido a las sanciones de Estados Unidos. La verdad es que todas las personas tienen derechos simplemente porque son humanas. Pero en este lugar, parece que algunas personas son consideradas más humanas que otras. El informe solo menciona a Ucrania. ¿Por qué es eso? Hay eventos terribles ocurriendo en Ucrania. Es correcto reconocerlos. Sin embargo, no son muy diferentes de las atrocidades que ocurren en otros lugares. Las únicas diferencias son su color de piel y cuán beneficiosos son para nosotros. Esta es la realidad de la política de derechos humanos de la UE. No es genuina, es simplemente una cobertura para el chauvinismo europeo y un disfraz para el colonialismo moderno. Gracias, presidente. Esta política está promoviendo el militarismo como medida de seguridad, pero en realidad es lo contrario. El militarismo está causando un aumento significativo en las tensiones geopolíticas, comprometiendo gravemente nuestra seguridad. Uno pensaría que la guerra en Ucrania nos haría replantear esta estrategia, pero no lo ha hecho. Este informe exige más de lo mismo. Solicita aumentos en armamento pesado para Ucrania y aumentos masivos en el gasto en defensa, hasta un mínimo del 2% del PIB. También propone aumentos presupuestarios para armas a través de la Facilidad Europea de Paz, lo cual es algo orwelliano en su naturaleza. Además, aboga por una Unión Europea de Defensa que no permita vetos en decisiones de defensa, lo que anularía a los estados más pequeños. El informe también sugiere una obligación activa de defensa mutua, lo que transformaría a la UE en una entidad militar. Como si estas propuestas no fueran lo suficientemente preocupantes, el informe también pide más sanciones, un aumento en las relaciones UE-OTAN y más misiones de la UE en África que resultan infructuosas y destructivas. La lista continúa. Esta es una política de locura, promovida por un parlamento deslumbrado por el complejo militar industrial. Rechazamos esta visión. El militarismo y la guerra no son soluciones, y nunca lo serán. Exigimos una Europa construida sobre la resolución de conflictos y la seguridad colectiva. Queremos una Europa libre de divisiones antiguas y nuevas, donde todos los estados y países estén involucrados. Visualizamos un futuro donde la diplomacia, el control de armas y el desarme sean las únicas formas reales de garantizar nuestra seguridad. Gracias, presidente. Es increíblemente bienvenido el hecho de que la semana pasada se retiraran algunos cargos contra el activista irlandés Sean Binder. Sin embargo, es impactante que hayamos llegado a un punto en el que 24 voluntarios y activistas estuvieran siendo juzgados en Lesbos en un caso que duró más de 4 años. Además, es importante mencionar que un número significativamente mayor de migrantes inocentes están actualmente perdiendo su tiempo en prisiones en Grecia. Se les acusa del delito de ayudar a otras personas. Existe una obligación en el derecho internacional, pero no solo en Grecia. Italia también criminaliza el trabajo humanitario. Letonia recientemente ha presentado cargos penales contra 2 activistas por ayudar a refugiados sirios en la frontera bielorrusa. Es indignante, no hay otra forma de describirlo. Todo esto cuenta con la aprobación silenciosa de los gobiernos de la UE y la Comisión Europea. Se sabe que el dinero de la UE se utiliza para financiar mecanismos opresivos en las fronteras de Europa. Estos mecanismos violan los derechos humanos de personas vulnerables que huyen de guerras y del cambio climático.
Estos son problemas de los que somos responsables en primer lugar. Las mismas empresas que se benefician de esta destrucción también se benefician de las fronteras que mantienen alejadas a estas personas. Este es el estado actual de Europa, y es un lugar muy sombrío sin duda alguna. Gracias, presidente. Europa está actualmente revolucionada con la nueva estrategia industrial. La presidencia sueca ha priorizado la competitividad y Charles Michel ha dicho a Politico que todo se trata de pensamiento innovador y una actitud proactiva. De hecho, alguien necesita tomar medidas porque en este momento, los europeos se están empobreciendo ligeramente cada día. ¿Resolverá esta estrategia el problema? Debo admitir que tengo mis dudas. Los desafíos a los que nos enfrentamos son mucho mayores que simples ajustes a las normas de ayuda estatal. Actualmente, la UE está haciendo todo lo posible para alejar a nuestro mayor socio comercial, China. Está decidido a alimentar la guerra en lo que una vez fue nuestro mayor proveedor de gas. Nos tomó por sorpresa el nuevo proteccionismo estadounidense y sus aumentos en los precios de la energía, y ahora estamos improvisando, pretendiendo tener un plan para evitar que Europa se hunda. Puedes estar seguro de que a menos que renuncies al neoliberalismo y comiences a considerar la renacionalización en áreas clave como la energía y la infraestructura, no lograrás nada. Gracias, presidente. Irlanda se unió a la Unión Europea hace 50 años. Noruega no lo hizo. 50 años después, las exportaciones de pescado de Noruega valen 14.000 millones, mientras que las de Irlanda valen medio mil millones. Hay una conexión directa entre los dos. Irlanda ha tenido que soportar su tercer programa de reducción, disminuyendo el tamaño de su flota, mientras que la de Noruega sigue creciendo. El sacrificio de nuestras pesquerías como costo por ser miembros de la Unión Europea ha sido un hecho conocido desde hace mucho tiempo, pero ha persistido por demasiado tiempo. Ya es hora de que los pescadores irlandeses reciban una porción justa de nuestras propias aguas. ¿Cómo es justo que Bélgica tenga acceso al 67% de nuestro lenguado mientras que nosotros solo tenemos el 3%? A pesar de las afirmaciones de los stocks en aguas irlandesas, solo 3 están sobreexplotados y no son sobreexplotados por los pescadores irlandeses. Necesitamos una revisión, necesitamos la opinión de aquellos que se dedican a la pesca. También necesitamos un acuerdo para las cantidades no utilizadas. Voté a favor de esta propuesta. Estoy en contra de la pena de muerte en todas las circunstancias, sin importar en qué país se utilice. Y detesto su uso en Irán como parte de una represión contra personas que ejercen sus derechos para dar forma a su propio país y sus leyes. Sin embargo, Irán tiene un deseo válido de mantener su soberanía. Sin embargo, el enfoque que está tomando actualmente corre el riesgo de perderla. El gobierno está enfrentando la ira pública y las demandas legítimas de reforma con una represión estatal brutal. Esto no solo es horrible, sino que también deja a los ciudadanos sin opciones pacíficas. Los empuja a la clandestinidad, los alienta a recurrir a la violencia y abre la puerta a la interferencia extranjera. Esto puede llevar a la desestabilización del país. La intromisión imperialista es una realidad, pero no es una excusa válida. La elección es clara, adaptarse o colapsar. Si no hay justicia para sus víctimas y si las demandas no se abordan con urgencia, entonces me preocupa el futuro de Irán. Habría respaldado la moción, pero excede lo tolerable en una resolución de derechos humanos. La acción de la ONU es correcta y la apoyo. Sin embargo, mis colegas aquí están introduciendo demandas geopolíticas. Están tratando de socavar las negociaciones nucleares y mencionando la guerra en Ucrania. Están obstaculizando el compromiso constructivo y abogando por más sanciones infructuosas que solo han empeorado la situación. Por lo tanto, voté en contra. Me opongo a esta resolución. Está claro que la invasión de Ucrania por parte de Rusia fue un acto de agresión. En un mundo justo, tal crimen nunca quedaría impune. Sin embargo, vivimos en un mundo que nosotros mismos hemos creado. Este marzo marca el 20º aniversario del terrible acto de agresión contra Irak. La coalición de los dispuestos, que incluye a nuestra propia Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Hungría, Bulgaria, Rumanía, Eslovaquia, la República Checa, Países Bajos, Dinamarca y España, ha perpetuado esto. Quiero ver a los criminales de guerra castigados. Sin embargo, después de 20 años de impunidad para los bandidos que destruyeron Irak, la propuesta que tenemos ante nosotros no es más que pura fantasía. El derecho internacional se mantiene por consenso. O se aplica a todos los estados por igual, o no funciona en absoluto. Las personas que están presentando esta moción frente a nosotros, su verdadero objetivo no es la justicia.
Su objetivo es sabotear la paz, que es la única forma de detener la masacre en curso. Si quieres encarcelar a Putin, está bien, pero no tienes absolutamente ninguna credibilidad a menos que también lleves a Bush, Blair y todos sus homólogos europeos con ellos. Muchas gracias, presidente. Es irónico que estemos discutiendo sobre fondos de inversión sostenible mientras otro escándalo que involucra a las instituciones de la UE se está desarrollando. Esto ocurre justo después del incidente de compra de influencias conocido como Watergate. Ahora hemos descubierto que las asignaciones mensuales otorgadas a los eurodiputados para suministros de oficina se han utilizado para comprar acciones en industrias de armas, tabaco, minería y combustibles fósiles. Esto se hizo para financiar un esquema de pensiones voluntarias del Parlamento Europeo con una gran deuda. Este esquema incluyó la compra de decenas de miles de acciones en industrias de armas estadounidenses. Estas industrias producen municiones en racimo, las cuales fueron prohibidas en 2008. Como si eso no fuera suficientemente malo, parte del dinero se pagó en paraísos fiscales offshore como Bermudas y las Islas Caimán. El observador de la UE reveló que la estrategia empresarial de nuestro plan de pensiones dependía en gran medida de los combustibles fósiles. Estas inversiones se realizaron mientras el Parlamento aprobaba resoluciones para reducir las emisiones de CO2. Mientras tanto, nuestro plan de pensiones tenía 5,2 millones de acciones en empresas petroquímicas europeas. Esta situación es un ejemplo clásico de «haz lo que digo, no lo que hago». ¿Es sorprendente que carezcamos de credibilidad? Gracias, presidente. Se nos dice que el Global Gateway es la nueva estrategia estrella de Europa. Su objetivo es apoyar infraestructuras en todo el mundo y mejorar la conectividad. Sin embargo, como han señalado elocuentemente mis colegas, su verdadero propósito es atraer a los países africanos y del sur global lejos de la influencia de China y Rusia. No es que seamos los buenos y ellos nos necesiten. Más bien, es porque los chinos están obteniendo más beneficios económicos y valor de ello que nosotros. Así que queremos nuestra parte de los beneficios, y francamente, es patético. Como competidores de la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda China, es risible. 300.000 millones de inversiones se han reunido básicamente a través de financiación colectiva del sector privado. El Tribunal de Cuentas Europeo lo ha criticado duramente. Un informe de Eurodat afirmó que depende completamente del sector privado. Hay una falta total de transparencia. No está sujeto a ningún escrutinio porque no se basa en legislación. Nuestra guía sobre la cooperación internacional debería centrarse en reducir la pobreza, combatir la desigualdad y abordar el cambio climático, en lugar de participar en esta tontería geopolítica. Well, isn't that quite something? A European... ¿No es algo sorprendente? Una Unión Europea basada en la resolución de conflictos, el desarme y el control de armas. Sí, eso es exactamente lo que necesita el continente europeo. Gracias, Claire. Me sorprendió saber que el activismo humanitario, especialmente cuando apoya a los refugiados sirios y de Oriente Medio, ahora es prácticamente criminalizado. Incluso puede ser encarcelado en la Unión Europea por ayudar a refugiados que no sean de Ucrania, sino de otros países que la Unión Europea no considera dignos de ser salvados y rescatados. Ella tiene toda la razón. China es importante para todo el continente. No podemos simplemente ignorarla. Eso no tendría sentido. Por cierto, una encuesta reciente muestra que la mayoría de los ciudadanos europeos no favorecen tomar partido en un posible conflicto entre China y Estados Unidos. Preferirían mantener la neutralidad si surgiera un conflicto entre Estados Unidos y China, por ejemplo, por Taiwán. Dios no lo quiera que esto suceda. Ella habla sobre el discurso sobre los derechos humanos. Desafortunadamente, a menudo se manipula para servir a propósitos geopolíticos. Esto es lo que encuentro tan lamentable. El discurso sobre los derechos humanos es muy importante. Los derechos humanos en sí mismos son muy importantes. Sin embargo, la Unión Europea, Estados Unidos y Occidente en general tienden a utilizar este discurso para criticar a las naciones que desaprueban. Es por eso que los derechos humanos solo parecen importar cuando se trata de países como Irán, China y Rusia. Pero no parecen importar en absoluto en relación con Arabia Saudita o Egipto. Por ejemplo, Arabia Saudita puede ejecutar a 60 personas en un día sin ninguna protesta internacional significativa. Creo que lo hicieron el año pasado. Esto no es considerado un problema de derechos humanos por la Unión Europea. Sin embargo, el abuso de Irán sí es un problema. Por eso la gente ya no confía en esta narrativa.
La UE y los Estados Unidos específicamente apuntan a los países que no les gustan, mientras ignoran a los que les parecen bien, incluso si estos países son autocráticos. Incluso cuando hay abusos graves de derechos humanos, se mantienen en silencio. Por eso la gente ya no confía en ellos. Esto nos lleva al último punto que ella mencionó sobre los criminales de guerra. Sí, Vladimir Putin puede haber cometido un crimen de guerra al atacar a Ucrania. Pero también lo hicieron Bush, Cheney y todos los presidentes de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. No todos estos fueron crímenes de agresión, pero muchos lo fueron, y también hubo muchos crímenes de guerra. Puedes decir lo que quieras, pero el acto de lanzar bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, en poblaciones civiles, fue un crimen. Ya se consideraba un crimen de guerra en 1945. De manera similar, torturar prisioneros en Abu Ghraib y Guantánamo todavía se considera un crimen de guerra hoy en día. El hecho de que solo discutamos los crímenes de guerra selectivamente socava todo el discurso. Básicamente, hace que todo sea inútil porque nadie, o al menos muy pocas personas, creen en ello ya. No entiendo por qué los políticos occidentales todavía creen que defendemos los derechos humanos. Solo los defendemos selectivamente y procesamos a los criminales de guerra selectivamente. Así que, gracias, Claire Daly, por tus discursos claros. Mantente atento, para el próximo Monthly Daily.